La suma de todos los besos. Saga Smitey Smith 3 por Julia Quinn. Capítulo 12. Durante un momento, Hawk se había sentido completo de nuevo. No estaba del todo seguro de lo que había pasado en el interior del carruaje, pero instantes después, Sarah depositó una mano cálida en la suya, dejó escapar un grito y se derrumbó sobre él. Él alargó los brazos para cogerla. Era lo más normal del mundo, excepto que él era un hombre con una pierna lesionada y los hombres así jamás debían olvidar lo que eran. La cogió, o al menos pensó que lo había hecho, pero la pierna no pudo soportar el peso de los dos, no cuando estaba multiplicado por la fuerza de la caída. No tuvo tiempo de sentir dolor, el músculo simplemente se contracturó y la pierna cedió, así que, en realidad, no importó si llegó a agarrarla o no. Ambos cayeron al suelo y durante unos segundos Hawk solo pudo resollar. El impacto lo había dejado sin respiración y la pierna se mordió el interior de la mejilla, con fuerza. Era extraño cómo un dolor podía reducir la intensidad de otro, o al menos solía serlo. En esa ocasión no fue así. Sintió el sabor de la sangre y como si le atravesaran la pierna con miles de agujas. Maldiciendo entre dientes, se obligó a incorporarse con ayuda de las manos y las rodillas para llegar hasta Sarah, que estaba tendida en el suelo cerca de él. ¿Se encuentra bien?, le preguntó de inmediato. Ella asintió, pero fue un asentimiento errático y poco definido que en realidad decía que no se encontraba bien. ¿Es la pierna? El tobillo, gimoteó ella. Hawk se arrodilló a su lado. La pierna gritó agónica al verse excesivamente doblada. Tendría que llevar a Sarah a la posada, pero antes debería comprobar si se había roto algún hueso. ¿Puedo?, preguntó y acercó las manos a su pie. Ella asintió, pero antes de que Hawk tuviera tiempo de tocarla, se encontraron rodeados. Harriet había bajado del carruaje. Lady Plainsboro había salido de la posada y Dios sabía quién más se estaba acercando, apartándolo a él. Hawk terminó poniéndose en pie con esfuerzo y retrocedió, apoyándose pesadamente en el bastón. Sentía como si alguien le estuviera atravesando el músculo del muslo con un cuchillo ardiendo, pero se trataba de un dolor conocido. No le había hecho nada nuevo a la pierna, simplemente la había llevado al límite. Aparecieron dos caballeros en escena, primos de Sarah, pensó él, y también llegó Daniel, que los hizo a un lado y se hizo cargo de la situación. Hawk lo observó mientras comprobaba el tobillo de Sarah y también después, mientras Sarah le rodeaba el cuello con los brazos, y siguió observando cuando Daniel se abrió paso entre la multitud y la llevó al interior de la posada. Hawk nunca sería capaz de hacer eso. Debía olvidarse de montar a caballo, de bailar, de cazar y de todas las cosas que tanto echaba de menos desde que una bala le había destrozado el muslo. Nada de eso parecía importar ya. Jamás cogería una mujer en brazos. Nunca se había sentido menos hombre. Posada de The Rose and Crown, 1 hora después. ¿Cuántas? Hawk levantó la mirada cuando Daniel se instaló en el taburete que había junto a él en la taberna de la posada. ¿Cuántas bebidas?, le aclaró Daniel. Hawk tomó un buen sorbo de su cerveza y después otro, porque era lo que le quedaba para terminar la jarra. No las suficientes. ¿Estás borracho? Desafortunadamente, no. Le hizo un gesto al posadero para que le pusiera otra. ¿Otra para usted también, milord?, preguntó el hombre. Daniel negó con la cabeza. Té, por favor, todavía es pronto. Hawk sonrió con suficiencia. Todos están en el comedor, le informó Daniel. Casi 200 personas. Estuvo a punto de decir él, pero entonces recordó que se habían dividido entre varias posadas para comer. Supuso que debía estar agradecido por esos pequeños favores. Solo 1/5 parte de los viajeros habrían sido testigos de su humillación. ¿Quieres unirte a nosotros?, quiso saber Daniel. Hawk lo miró. Creo que no. El tabernero dejó otra jarra de cerveza frente a Hawk. Enseguida llega el té, milord. Hawk se llevó la jarra a los labios y bebió 1/3 de una sola vez.
Apenas había alcohol en esa bebida. Le estaba llevando demasiado tiempo reducir su cerebro a la nada. ¿Se lo ha roto?, preguntó. No tenía pensado hacer preguntas, pero aquello tenía que saberlo. No, contestó Daniel. Aunque es un esguince feo, lo tiene hinchado y le duele bastante. Hogg asintió. Sobre eso lo sabía todo. ¿Puede viajar? Eso creo. Tendremos que ponerle en otro carruaje. Tendrá que llevar la pierna en alto. Hogg tomó otro trago largo. No vi lo que ocurrió, dijo Daniel. Hogg se quedó helado. Muy despacio se volvió hacia su amigo. ¿Qué me estás preguntando? Solo qué ocurrió, contestó Daniel y frunció los labios incrédulo ante la reacción excesiva de Hogg. Se cayó del carruaje y yo no pude sujetarla. Daniel lo miró fijamente varios segundos y después exclamó: «Oh, por el amor de Dios, no te estarás culpando, ¿verdad?». Hogg no respondió. Daniel agitó una mano en el aire con gesto interrogativo. ¿Cómo podrías haberla sujetado? Hogg se aferró con fuerza al borde de la barra. Maldición, musitó Daniel. No todo gira en torno a tu pierna. Probablemente yo tampoco podría haberla agarrado. No, le espetó Hogg. Tú no habrías fallado. Daniel se quedó callado unos instantes y después contó. Sus hermanas estaban riñendo. Parece que una de ellas la golpeó sin querer dentro del vehículo. Por eso se cayó. En realidad no importaba por qué se había caído, pensó Hogg, y dio otro trago. Así que más bien la empujaron. Hogg desvió la atención de su mirada el tiempo suficiente para gruñir. ¿Tienes una teoría? Debió de haber caído del carruaje con considerable fuerza, dijo Daniel. Hogg supuso que estaba hablando con tono paciente, pero no estaba de humor para valorar la paciencia. Estaba de humor para beber y para compadecerse de sí mismo y para arrancarle la cabeza a quien fuera lo suficientemente estúpido como para acercarse. Se terminó la cerveza, dejó la jarra en la barra con un golpe seco e hizo una seña para pedir otra. El posadero se apresuró a obedecer. ¿Estás seguro de que quieres beber eso?, le preguntó Daniel. Bastante. Me parece recordar, dijo Daniel en voz terriblemente baja, que una vez me dijiste que no bebías hasta el anochecer. ¿Acaso Daniel creía que lo había olvidado? ¿Acaso pensaba que se sentaría allí y tragaría pinta tras pinta de mala cerveza si hubiera otra manera de aliviar el dolor? En esa ocasión no se trataba solo de su pierna. Maldición. ¿Cómo se suponía que iba a ser un hombre de verdad cuando la maldita pierna no podía sostenerlo? Sintió que el corazón se le aceleraba con furia y escuchó cómo su respiración se convertía en resoplidos cortos y rabiosos. Había 100 cosas diferentes que podría haberle dicho a Daniel en ese momento, pero solo una reflejaba lo que sentía. «Lárgate». Se hizo un largo silencio y después Daniel bajó del taburete. Tu estado no es el apropiado para viajar el resto del día en un carruaje con mis primas pequeñas. Hogg frunció los labios. ¿Por qué demonios crees que estoy bebiendo? Voy a fingir que no has dicho eso, dijo Daniel con calma, y te sugiero que, cuando estés sobrio, tú hagas lo mismo. Se dirigió a la puerta. Partimos dentro de 1 hora. Mandaré a alguien para informarte en qué carruaje puedes viajar. Déjame en paz, soltó Hogg. ¿Por qué no? No tenía ninguna necesidad de estar en Whipple Hill. Siempre podía quedarse bebiendo en la posada toda la semana. Daniel sonrió sin gracia. Eso te gustaría, ¿verdad? Hogg se encogió de hombros, intentando ser insolente, pero lo único que consiguió fue perder el equilibrio y casi se cayó del taburete. 1 hora, le recordó Daniel y se marchó. Hogg se desplomó sobre su bebida, pero sabía que, en 1 hora, estaría fuera de la posada, preparándose para el siguiente tramo del viaje. Si cualquier otra persona se hubiera presentado ante él y le hubiera ordenado que estuviera preparado en 1 hora, se habría largado de allí y no habría regresado jamás, pero no con Daniel Smith, y sospechaba que Daniel lo sabía. Whipple Hill, cerca de Thatcham, Berkshire, 6 días después. El viaje a Whipple Hill había sido espantoso, pero ahora que estaba allí,
Sara pensó que tal vez hubiera tenido suerte de pasar los 3 primeros días con un tobillo hinchado atrapada en el carruaje de los Plainsboro. El camino había estado lleno de baches, pero ella había tenido una razón lógica para estar prácticamente tumbada. Todos los demás habían tenido que soportarlo sobre sus traseros, pero el sufrimiento había acabado. Daniel estaba decidido a que la semana anterior a su boda hiciera leyenda y había planeado todo tipo imaginable de diversión y entretenimiento. Habría excursiones, charadas, bailes, cacerías y por lo menos otros 12 asombrosos pasatiempos que revelarían en el momento oportuno. Sara lo creía capaz de ofrecer lecciones de malabarismo en la pradera, algo que, por cierto, sabía que podía hacer. Había aprendido cuando tenía 12 años y una feria ambulante había visitado la ciudad. Sara pasó el primer día entero encerrada en la habitación que compartía con Harriet, con el pie apoyado en almohadones. Sus otras hermanas habían ido a visitarla, al igual que Iris y Daisy, pero Honoria todavía estaba en Fensmore, disfrutando de unos días de intimidad con su marido antes de emprender el viaje. Y aunque Sara agradecía que sus familiares fueran a verla para entretenerla, no le gustaban tanto sus narraciones emocionantes de todos los eventos sorprendentemente fabulosos que estaban teniendo lugar al otro lado de la puerta de su dormitorio. Su segundo día en White Hill transcurrió más o menos igual, excepto que Harriet se apiadó de ella y prometió leerle los 5 actos de Henry VIII y el unicornio de la fatalidad, obra a la que recientemente había cambiado el título por La pastora, el unicornio y Henry VIII. Sara no entendía por qué. En ninguna parte se mencionaba a una pastora. Solo había cabeceado unos minutos. Seguramente no se habría perdido un personaje tan especial como para merecer una mención en el título de la obra. El tercer día fue el peor. Daisy llevó su violín, y Daisy no se sabía piezas cortas. Por eso, cuando Sara se despertó el cuarto día en White Hill, se juró que bajaría la escalera y que se uniría al resto de la humanidad o moriría en el intento. Lo juró de verdad, y debió de hacerlo con gran convicción, porque la doncella palideció y se santiguó, pero bajó, solo para descubrir que la mitad de las damas se había ido al pueblo, y la otra mitad estaba a punto de hacerlo. Los hombres tenían planeado cazar. Había sido muy humillante llegar al desayuno en brazos de un lacayo. No había especificado cómo bajaría la enorme escalera, así que, en cuanto los otros invitados se hubieron marchado, se puso en pie y dio un paso vacilante. Podía poner un poco de peso en el tobillo mientras lo hiciera con cuidado y se apoyara en una pared. Tal vez fuera a la biblioteca. Podría buscar un libro, sentarse y leer. No tendría que usar el pie para nada. La biblioteca no estaba lejos. Dio otro paso. No llegaba a estar al otro lado de la casa. Dejó escapar un gemido. ¿A quién quería engañar? A esa velocidad iba a tardar medio día en llegar a la biblioteca. Lo que necesitaba era un bastón. Se detuvo. Aquello le hizo pensar en Lord Hogg. No lo había visto en casi una semana. Supuso que no debería extrañarle. Solo eran 2 personas de más de 100 que habían viajado desde Fensmore a White Hill. No tenía por qué decirle que la visitaría mientras estaba convaleciente en su habitación. Aún así, había estado pensando en él. Mientras se encontraba tumbada en la cama con el pie sobre los almohadones, se había preguntado cuánto tiempo habría pasado él haciendo lo mismo. Cuando se había levantado en mitad de la noche y se había arrastrado hasta el orinal, había empezado a preguntarse... Y entonces había maldecido la injusticia biológica de todo aquello. Un hombre no habría necesitado arrastrarse hacia la vacinilla, ¿verdad? Probablemente podría usar ese maldito recipiente en la cama. No era que se estuviera imaginando a Lord Hogg en la cama, ni mucho menos usando un orinal. Aún así, ¿cómo lo había hecho? ¿Cómo seguía haciéndolo? ¿Cómo se las arreglaba para llevar a cabo las tareas cotidianas sin desear tirarse de los pelos y poner el grito en el cielo? Sara odiaba ser tan dependiente de los demás. Esa misma mañana había tenido que pedirle a una doncella que buscara a su madre, quien entonces había decidido que un lacayo era la persona apropiada para llevarla abajo a desayunar. Lo único que ella quería era ir a alguna parte por su propio pie, sin informar a nadie de sus planes. Y si tenía que sufrir un dolor punzante cada vez que ponía el peso sobre el pie, que así fuera, merecía la pena por salir de su habitación.
pero volviendo a Lord Hogg, ella sabía que la pierna le molestaba si no le daba descanso, pero sentía dolor cada vez que daba un paso. ¿Cómo era posible que no se lo hubiera preguntado? Habían caminado juntos, no largas distancias, pero aún así ella debería haber sabido si sufría dolor, debería haberlo preguntado. Cogió un poco más por el vestíbulo y finalmente se rindió y se sentó en una silla. Alguien terminaría pasando por allí, una doncella, un lacayo. Era una casa con mucho movimiento. Se puso a tamborilear una melodía en la pierna. A su madre le daría un ataque si la viera hacer eso. Una dama debía permanecer quieta. Una dama debía hablar con voz suave, reírse musicalmente y hacer todo tipo de cosas que a ella nunca le habían salido de manera natural. Era extraordinario que, aun así, quisiera tanto a su madre. Era de esperar que desearan matarse la una a la otra. Tras unos minutos, Sara oyó que alguien se acercaba. ¿Debería llamar? Necesitaba ayuda, pero... Lady Sara. Era él. No supo por qué estaba tan sorprendida o contenta, pero lo estaba. A pesar de que su última conversación había sido horrible, cuando vio a Lord Hogg Prentice avanzando hacia ella por el recibidor, se sintió tan feliz que casi le pareció increíble. Él llegó a su lado y miró de un lado a otro del vestíbulo. ¿Qué está haciendo aquí? Descansando, me temo. Movió el pie unos centímetros. Mi ambición ha superado mis habilidades. No debería estar caminando. Acabo de pasar 3 días prácticamente atada a la cama. ¿Fue su imaginación o de repente le pareció algo incómodo? Ella siguió hablando. Y antes, 3 más atrapada en un carruaje. Como todos los demás. Ella apretó los labios malhumorada. Sí, pero los demás pudieron salir y caminar. O renquear. Apuntó él con sequedad. Ella le observó el rostro, pero no pudo interpretar las emociones que se ocultaban en sus ojos. Le debo una disculpa, afirmó Hogg con rigidez. Ella parpadeó. ¿Por qué? La dejé caer. Lo miró unos instantes, completamente asombrada porque él se culpara de lo que obviamente había sido un accidente. No sea ridículo, me habría caído de todas formas. Elizabeth le estaba pisando el dobladillo a Frances. Este estaba tirando. Entonces Elizabeth movió el pie y... sacudió una mano. Bueno, no importa. De alguna manera fue Harriet quien cayó encima de mí. Si hubiera sido solo Frances, tal vez habría podido recuperar el equilibrio. Él no dijo nada y ella siguió sin ser capaz de descifrar su expresión. Fue en el escalón, ¿sabe? Cuando me hice daño en el tobillo, no cuando me caí. No sabía si aquello marcaba alguna diferencia, pero nunca se le había dado bien escoger las palabras cuando estaba nerviosa. Yo también le debo una disculpa, añadió con voz entrecortada. Él la miró de manera interrogativa. Sara tragó saliva. Fui muy desagradable con usted en el carruaje. Él empezó a decir algo, probablemente, no sea absurda, pero ella lo interrumpió. Reaccioné de manera exagerada. La obra de Harriet era muy embarazosa, y quiero que sepa que estoy segura de que habría actuado de la misma forma con cualquier otra persona, así que no debería sentirse insultado, de verdad. Al menos no se lo tome como algo personal. Santo Dios, estaba barbotando. Nunca se le habían dado bien las disculpas. La mayoría de las veces se negaba a darlas. ¿Va a salir a cazar con los demás caballeros? Preguntó de repente. Él hizo una mueca y arqueó las cejas de forma irónica antes de decir, no puedo. Oh, necia estúpida, ¿en qué estaba pensando? Lo siento mucho, ha sido tremendamente insensible por mi parte. No hace falta que dé tantos rodeos, Lady Sara. Soy un tullido, es un hecho, y desde luego no es culpa suya. Ella asintió. Aún así, lo siento. Durante una milésima de segundo pareció que él no sabía qué decir y después, en voz baja, respondió, disculpa aceptada. Aunque no me gusta esta palabra, confesó ella. Él enarcó las cejas. Tullido arrugó la nariz. Le hace parecer un caballo. ¿Tiene una alternativa? No, pero no es mi responsabilidad solucionar los problemas del mundo, solo exponerlos. Hogg la miró fijamente.
Estoy bromeando. Y entonces, por fin, él sonrió. Bueno, dijo ella, supongo que solo bromeo un poco. No tengo una palabra mejor, y probablemente no pueda solucionar los problemas del mundo, aunque para ser sincera, nunca se me ha dado la oportunidad de hacerlo. Levantó la mirada hacia él sutilmente, casi como retándolo a que hiciera algún comentario. Para su sorpresa, él se limitó a reírse. Dígame, Lady Sarah, ¿qué planea hacer esta mañana? Dudo que su intención sea quedarse sentada en el vestíbulo todo el día. Pensé que podría leer en la biblioteca. Es una tontería, lo sé, porque es lo que he estado haciendo en mi habitación los últimos días, pero estoy desesperada por estar en cualquier parte que no sea mi dormitorio. Creo que me metería a leer en un ropero solo por el cambio de ambiente. Sería un cambio de ambiente interesante. Oscuro, lanudo. Ella apretó los labios en un intento fallido de controlar la risa. Lanudo. Eso es lo que encontraría en mi ropero. Me asustan las ovejas. Hizo una pausa y una mueca, y lo que Harriet haría con una escena así en alguna de sus obras. Él levantó una mano. Cambiemos de tema. Sara inclinó la cabeza a un lado y se dio cuenta de que estaba sonriendo con coquetería, así que dejó de sonreír, pero se sentía inexplicablemente coqueta. Por eso sonrió de nuevo, porque le gustaba sonreír y le gustaba sentirse coqueta, y sobre todo porque sabía que él sabría que en realidad no estaba coqueteando con él, porque no lo estaba haciendo, simplemente se sentía coqueta. Era el resultado de haber estado enjaulada en esa habitación durante tanto tiempo, solo con la compañía de sus hermanas y primas. Iba usted de camino a la biblioteca. Así es. Y empezó en el comedor del desayuno. No ha llegado muy lejos. No, no lo he hecho. ¿Se le ha ocurrido tal vez? Preguntó con prudencia, ¿que no debería estar caminando con ese pie? La verdad es que sí. Él arqueó una ceja. ¿Orgullo? Sara asintió melancólicamente para confirmárselo. Demasiado. ¿Qué podemos hacer ahora? Ella bajó la mirada hacia su tobillo traidor. Supongo que debo encontrar a alguien que me lleve hasta allí. Se hizo el silencio lo suficientemente largo como para que ella levantara la mirada. Sin embargo, él se había vuelto, así que solamente le pudo ver el perfil. Por fin, Hawk se aclaró la garganta y preguntó: ¿Quiere tomar prestado mi bastón? Ella separó los labios sorprendida. Pero, ¿no lo necesita? No para distancias cortas. Me ayuda. Continuó antes de que ella pudiera señalar que nunca lo había visto sin él. Pero no es estrictamente necesario. Ella estuvo a punto de aceptar su sugerencia, incluso alargó la mano hacia el bastón, pero se detuvo porque él era el tipo de hombre capaz de hacer algo estúpido en nombre de la caballerosidad. ¿Puede caminar sin él? Preguntó Sara, mirándolo directamente a los ojos. Pero, ¿significa eso que más tarde la pierna le dolerá más? Él se quedó callado y después contestó: Probablemente. Gracias por no mentirme. Casi lo hago, admitió. Ella esbozó una tímida sonrisa. Lo sé. Ahora tiene que aceptarlo, ya lo sabe. Cogió el bastón por el centro y se lo tendió de manera que la empuñadura le quedara al alcance de la mano. Mi honestidad no debería quedarse sin recompensa. Sara sabía que no debía permitirle hacer aquello, aunque ahora quisiera ayudarla, más tarde la pierna le dolería, innecesariamente. Sin embargo, de alguna manera sabía que el hecho de rechazar el bastón le causaría más dolor que el que podría causarle la pierna. Lord Hawk necesitaba ayudarla más de lo que ella necesitaba ayuda. Durante un momento, apenas pudo hablar. Lady Sarah. Ella levantó la mirada. Hawk la estaba mirando con una expresión curiosa y sus ojos... ¿Cómo era posible que sus ojos fueran más bonitos cada vez que los veía? No sonreía. La verdad era que no sonreía con frecuencia, pero lo vio en sus ojos, un destello de calidez y felicidad. No había estado allí ese primer día en Fensmore y se quedó anonadada al darse cuenta de que no quería que desapareciera nunca. Gracias, dijo con decisión,
pero en lugar de alargar el brazo hacia el bastón, lo hizo hacia su mano. ¿Me ayuda a levantarme? Ninguno de los dos llevaba guantes, y el repentino estallido de calidez que sintió en la piel la hizo temblar. Él le envolvió la mano con los dedos firmemente, y tras un pequeño tirón, Sara se encontró de pie, sobre un pie en realidad. Estaba manteniendo el equilibrio sobre el bueno. Gracias, volvió a decir, y se alarmó un poco al oír su propia voz entrecortada. Sin decir nada, él le tendió el bastón y Sara lo tomó, curvando los dedos sobre la empuñadura lisa. Coger ese objeto que prácticamente se había convertido en una extensión de su cuerpo era algo casi íntimo. Es un poco alto para usted, observó él. Puedo arreglármelas. Probó dar un paso. No, dijo él. Tiene que apoyarse en él un poco más, así. Se situó detrás de ella y colocó una mano sobre la que Sara tenía en la empuñadura. Sara dejó de respirar. Él estaba tan cerca que podía sentir su aliento, cálido, haciéndole cosquillas en la oreja. Sara, murmuró él. Ella asintió. Necesitaba unos instantes para recuperar la voz. Creo que ya lo tengo. Hawk se apartó y por un segundo ella sintió la pérdida de su presencia. Sintió alarma, desconcierto y frío. ¿Sara? Ella sacudió la cabeza para salir de aquel ensimismamiento. Lo siento, una ensoñación. Él hizo una mueca, o tal vez fue una sonrisa de suficiencia, una amable, pero de suficiencia al fin y al cabo. ¿Qué ocurre? Preguntó ella. Nunca lo había visto sonreír así. Me estaba preguntando dónde estaría el ropero. A Sara le llevó un momento comprenderlo. Estaba segura de que se habría dado cuenta al instante si no hubiera estado tan aturdida, y le devolvió la sonrisa. Después señaló: Me ha llamado Sara. Él hizo una pausa. Es cierto, le pido disculpas. Lo hice inconscientemente. No, repuso ella rápidamente. Está bien, me gusta, creo. ¿Cree? Me gusta, respondió ella con firmeza. Ahora somos amigos, creo. ¿Cree? En esta ocasión, definitivamente estaba sonriendo con superioridad. Ella le lanzó una mirada sarcástica. No podía resistirse, ¿verdad? No, creo que no. Ha sido tan espantoso que casi ha sido bueno. Y eso ha sido tal insulto que casi me siento halagado. Ella curvó los labios en una sonrisa. Estaba intentando no reírse. Era una batalla de ingenios y de alguna manera sabía que, si se reía, perdía. Pero al mismo tiempo, perder no era una perspectiva tan horrible, no en aquello. Sigamos, indicó él fingiendo severidad. Veamos cómo camina hasta la biblioteca. Y ella lo hizo. No fue fácil y le dolió. La verdad era que no debía estar andando todavía, pero lo hizo. Lo está haciendo muy bien. La felicitó él cuando se acercaban a su destino. Gracias, contestó, ridículamente complacida por su alabanza. Es maravillosa esta independencia. Era espantoso tener que depender de alguien que me llevara a todas partes. Miró hacia él por encima del hombro. ¿Así es como se siente usted? Él curvó los labios en una expresión irónica. No exactamente. ¿De verdad? Porque casi se le cerró la garganta. No importa. Qué idiota era. Por supuesto que para él no había sido lo mismo. Ella estaba usando el bastón un día. Él no podía vivir sin él. Desde ese momento ya no se preguntó por qué no sonreía más a menudo. En lugar de eso, se maravilló de que lo hiciera alguna vez.